El capítulo 4 se refiere a la madurez de los novios en la preparación para el matrimonio. Pero van a ver ustedes que hay muchos temas que no son solo para los novios, sino que también para quienes ya llevan tiempo de casados, hay temas que son interesantes, porque ya lo diremos, uno puede avanzar en la madurez, pero también puede retroceder en la madurez. Un tema interesantísimo, ¿no? Así que, en fin, pero vamos a comenzar por el principio, y a modo de introducción decimos que evidentemente el noviazgo es un tiempo muy importante que tiene que ser revalorizado, no solo en la iglesia, sino que tiene que ser revalorizado como tiempo de preparación para una decisión, ¿no?, conyugal, matrimonial, porque efectivamente es un tiempo de conocimiento en el que el diálogo es importantísimo, el conocimiento mutuo fundamental, porque van a decidir sobre un tema fundamental, que es la donación mutua, la entrega para formar esa comunidad de vida y amor que es el matrimonio. Entonces, es un tiempo de discernimiento, ¿no? Y el Papa, justamente cuando pide que se realice este documento que sacó hace poco el Dicasterio de los laicos, la familia y la vida, sobre el itinerario catecumenal del matrimonio, el Papa decía, si una persona que se prepara para el sacerdocio, se prepara durante tanto tiempo con un discernimiento de su vocación, si una persona que está pensando el camino para ser religioso, también tanto tiempo, bueno, ¿cómo puede ser que, digamos, los novios no tengan efectivamente un tiempo de discernimiento muy especial? Porque este compromiso, como decíamos, es hasta que la muerte los separe. Entonces, es muy importante. Y evidentemente, la madurez es necesaria para casarse y también para alcanzar esa fidelidad, ¿no? El análisis y la preparación para el matrimonio, para justamente certificar la madurez, ayudará también a prevenir muchos de los fracasos matrimoniales, porque justamente estos fracasos muchas veces se debe a la falta de madurez, a que no se vivió ese noviazgo, digamos, como tiempo de preparación y de discernimiento, ¿no? Entonces, en este capítulo veremos algunos aspectos importantes de la madurez, ¿no? Les decía y les repito, la inmadurez provoca problemas matrimoniales, enfermedades psíquicas en los cónyuges, pero bueno, esto también afecta a los hijos, ¿no? A esos hijos que el día de mañana serán futuros novios y serán candidatos al matrimonio y que pueden efectivamente tener ese lastre, ¿no?, de la inmadurez de los padres, ¿no? Entonces, pregunta decisiva de los novios es, bueno, ¿estoy maduro para dar el siguiente paso? O sea, ¿soy capaz de darme a un tú? ¿Soy capaz de recibir a alguien para que efectivamente sea mi cónyuge? Bueno, entonces como idea general sobre la madurez, decimos que la madurez es un proceso que dura toda la vida. Como les decía hace un rato, incluso uno puede retroceder, y así como la fruta es madura, en el caso de las personas puede volverse verde. Y a veces pasa, ¿no? Yo no sé si ustedes lo han visto, yo en mi tarea pastoral he visto un retorno a la adolescencia de personas, tanto varones como mujeres de una cierta edad, ya un retroceso increíble, ¿no? Pero bueno, por eso es un proceso y, digamos, siempre habrá que conseguir poner los medios para justamente vivir conforme a la edad que uno tiene, conforme, digamos, a las responsabilidades que uno tiene. Ya veremos que termómetros para la madurez son muchos, ¿no? Por ejemplo, una persona madura es capaz
de hacer un proyecto de vida, algo bastante clásico, ¿no? Bastante clásico porque al revés, o sea, una persona inmadura es justamente, se caracteriza porque no tiene esa capacidad de hacer un proyecto de vida o llevar adelante un proyecto de vida. Evidentemente, en lo que se refiere a la madurez, la educación es fundamental, ¿no? Y el hogar en el que uno vivió servirá de modelo, claramente. O sea que el hombre necesita a alguien que lo acompañe, alguien que lo forme, alguien que le enseñe. Los animales, por ejemplo, bueno, se las arreglan bastante bien sin sus padres, gracias a sus instintos, pero los jóvenes humanos no funcionamos así. Necesitamos la experiencia de otros. Y por eso justamente la preparación para el matrimonio comienza desde la niñez, con el ejemplo de los padres, con la enseñanza de los padres, ¿no? Y así efectivamente desde la niñez, hombre y mujer van madurando paulatinamente, ¿no? Y el adolescente, bueno, va creciendo y va haciendo su plan también de vida personal, y para ello justamente el ambiente no es algo que no importe, el ambiente acompaña mucho. Hoy los padres no son los únicos que forman, ¿no? Ni siquiera la escuela, ni siquiera los amigos, porque todo el ambiente, y hoy, por ejemplo, lo que está vinculado con las redes sociales, los medios de comunicación. Entonces, los padres, para la madurez de sus hijos y para la formación, tendrán que estar muy cerca de saber, bueno, cómo puede influir el grupo del colegio o el grupo que tiene también, porque es gamer y se dedica justamente a los juegos y se mete en un mundo realmente bastante complejo, ¿no? Entonces, de allí los adolescentes van viendo los modelos, ¿no? Los modelos de personas, los modelos de vida, en fin. Algunas notas de madurez, podemos decir así un enunciado rápido, ¿no? Porque se puede hablar de ellos bastante, ¿no? Pero el hombre que ya es maduro va teniendo su propia autonomía y va viendo esa buena vida fundada en las virtudes. El hombre maduro tiene esa coherencia con los valores, ¿no? Y con ese manual de instrucciones que podríamos llamar que es lo que Dios ha puesto en el alma, ¿no? En el alma. El hombre maduro tiene esa capacidad de dialogar, es empático. El hombre maduro se sostiene en esa familia que lo educa, esa familia que le sirve de modelo. Además, como decíamos, de esos grupos, ¿no? La escuela, los amigos, la iglesia también, ¿eh? Y el hombre maduro va poco a poco, digamos, construyendo, esa palabra que se utiliza ahora, ¿no? Construyendo su identidad personal. Bueno, y junto a estas notas generales sobre la madurez, bueno, evidentemente los novios y sobre todo quienes ya están preparándose para una elección, ¿no? Y para están cercanos al matrimonio, y bueno, tienen que haber claramente superado esa crisis de identidad que tienen los adolescentes, ¿no? Esos adolescentes. Por eso también no tiene mucho sentido esos niñitos que dicen que están de novios, ¿no? El noviazgo es siempre una preparación, aunque sea remota, para el casamiento. Entonces, que chicos de 12, 13 años hablen de noviazgo no tiene sentido, porque además están quemando etapas de la vida. Ese es el momento para tener amistades, para compartir en grupo, ¿no? El noviazgo ya empieza a ser una cosa más importante, ¿no? Ya quizá pueda haber personas maduras a los 13, 14, 15 años, pero nunca, en fin, séptimo grado, 12 años, 13 años. Bien, obviamente en este crecimiento de los adolescentes, todo lo que tiene que ver, lo decíamos recién, con la cultura, con el lenguaje, con la religión, y además entre ellos también, ¿no? Porque efectivamente este periodo de discernimiento es para ver si pueden llevar un proyecto de vida
un proyecto de familia, ¿no? Y por eso es muy importante que ellos se sientan muy cómodos en cuanto a las relaciones con la familia de la otra persona, del novio, de la novia, la cultura, la religión. La religión es un tema no menor, es muy importante la religión. Por algo además también muchos episcopados, sobre todo en Europa, ¿no?, hablan de lo poco conveniente y lo desaconsejable que es, por ejemplo, el casamiento con una persona que es musulmana, maometana, que cuentan los documentos que cuando a veces están en Europa y están en un ámbito cultural, ¿no?, que no es el propio, tiene una gran capacidad, está hablando en general, ¿no?, para ubicarse, pero cuando vuelven a su país, y a veces la cosa es muy diferente, muy diferente. Entonces, en fin, y además, en fin, la religión es algo como para compartir y como para crecer, pero en fin, es todo un tema de discernimiento, y les digo, es un tema no menor. Por eso el acompañamiento en este tiempo es muy importante, que los jóvenes vean personas que han pasado por estos procesos, o que vean al sacerdote. El sacerdote tiene mucha experiencia, quizás no estuvo nunca de novio, pero bueno, para probar el fuego no hay que quemarse, digamos. El sacerdote, como ha hablado con mucha gente, como ha leído, como ha estudiado, tiene esa capacidad también para acompañar. Entonces, en este tiempo de discernimiento es muy importante el acompañamiento y muy importante el diálogo y el conocimiento mutuo. Por ejemplo, los novios tienen que conocer bien el pasado de cada uno. A veces la historia uno lleva heridas en su historia, ¿no?, que pueden llegar a manifestarse más adelante en la relación conyugal. Entonces, por eso el conocimiento, el compartir, ni hablar de los ideales, los valores, el futuro que uno se proyecta. O sea, claramente los novios tienen que saber cuál es el plan de vida del novio o de la novia, cuáles son sus objetivos, cuáles son los medios para poder alcanzar esos objetivos, ese plan de vida, ¿no? En fin, entonces, esa madurez también lleva a discernir también las discrepancias o las diferencias, y ayudará también a ver si efectivamente con esas diferencias y esas discrepancias esos novios pueden casarse, digamos, para formar una familia, ¿no? Porque el noviazgo no es para casarse siempre, es para discernir, para pensar. Y justamente a Dios le pide luces, los novios le piden luces, la gracia, para ver, ¿no?, si efectivamente, y a veces justamente el noviazgo ayudará a darse cuenta que hay diferencias culturales, de objetivos, y que quizá sean una barrera para poder formar una familia, ¿no? Les decía, o les digo ahora, que el trato superficial o encandilamiento a veces no permite ver los defectos de otra persona. Y en mi experiencia personal, me lo han dicho muchos novios, a veces el trato sexual anticipado se convierte en un verdadero encandilamiento. Más de un novio me ha dicho, bueno, justamente que esta frase, por ejemplo, ¿no?, o estamos juntos en la intimidad o peleamos. O personas que están justamente juntos más por esa intimidad sexual, y eso justamente es un encandilamiento que hace difícil la comunicación, hace muy difícil la comunicación. En este tiempo los novios también de discernimiento tendrán que saber, si es que no lo saben, que hombres y mujeres somos distintos, ¿no? Seguramente muchos leyeron aquel libro famoso de John Gray que dice: los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, ¿no? Porque somos diferentes, ¿no? Y algunos ejemplos que trae el texto es lo siguiente, dice: es importante tener en cuenta que los hombres están más orientados a la resolución de problemas
que se centran más en lo que hay o sucede hoy y ahora. En cambio, las mujeres, en ellas brilla ese deseo de servir, al mismo tiempo que notan con más facilidad aquello que por algún motivo falta, ¿no? Algo muy característico, en situaciones de estrés, el hombre se aísla, ¿no? O desempeña otras actividades como el deporte o la televisión. En cambio, la mujer, en esas mismas situaciones estresantes o complicadas, tiene más necesidad y deseo de hablar y de comunicarse con el marido, con las amigas, ¿no? Esto en general, ¿no? Pero el hombre es más abstracto en la comprensión de la realidad y la mujer se acerca de una manera más concreta, más personal, es más capaz de ver los detalles, ¿no? Más sensible, obviamente. Advierte la presencia o la ausencia de esas muestras de amor o de alabanza que a veces los hombres no tienen esa sensibilidad, ¿no? Bueno, entonces es importante que el conocimiento en aquella persona, digamos, también se proyecte. A veces las mujeres que tienen un corazón muy materno, a veces dicen, no, mi amor lo va a transformar. Y a veces puede ser que sea cierto, ¿no? Pero justamente a veces hay que ver realmente si esa forma de ser, ¿no? Si esas diferencias tan profundas o aquello que considera un defecto realmente no puede ser una barrera, ¿no? Por eso rezar y pedirle al Espíritu Santo, que es el gran aliado, es tan importante en este momento, ¿no? En este momento de noviazgo, en este momento de discernimiento. A los novios hay que enseñarles, les decía, a saber esperar, a no quemar etapas. En este momento más que nunca, buscar la felicidad y el bien del otro, o sea, la donación, que eso es el matrimonio, ya tiene que comenzar en el noviazgo, ¿no? Y evidentemente nadie puede ser considerado un objeto desechable, ¿no? O sea, el amor o los novios cuando son maduros saben que el amor, lo hemos dicho muchas veces, no es solo placer físico, ¿no? Hay que llegar a un amor que incluya toda la psicología, toda la espiritualidad del novio o de la novia. Y así el eros da paso a un amor pleno, ¿eh? Que ese amor pleno, lo hemos dicho muchas veces, se caracteriza por la capacidad de sacrificio y de donación, ¿no? Y así también los novios van descubriendo esta realidad, que es una paradoja, que amar va de la mano del sufrimiento, ¿no? Y que justamente por eso muchos no se quieren comprometer, porque no quieren sufrir. Después el sufrimiento es mucho peor, porque el egoísmo es un gran engaño del demonio. Dice, yo voy a ser egoísta, voy a pensar en mí, no quiero sufrir, no me voy a entregar, pero al final el sufrimiento de la soledad y del egoísmo es mucho peor, porque como ustedes saben, realmente el hombre se realiza personalmente en la donación de sí mismo. El hombre está pensado para la entrega, para la donación, que lleva también al sufrimiento. Hay que superar, los novios deberán superar esa afectividad egocéntrica, esa que dice, bueno, te quiero porque vos me haces sentir bien a mí, por eso te quiero. Evidentemente, una intimidad solo física y anticipada no suma, resta totalmente, ¿no? O sea, en ese sentido, quemar las etapas termina por quemar el amor, ¿no? Entonces, hay que ir paso a paso, ¿no? Tiempo al tiempo, sabiendo entregar también esa disposición para los actos que son propios del matrimonio para cuando llegue ese momento, ¿no? Entonces, es una etapa para también transformar ese instinto en tendencia, que reconoce el fin grande, elevado, que tiene esa capacidad reproductiva, ese don que Dios le ha dado a la persona.
O sea, el hombre maduro no se detiene solo en la comunicación física, sino que se abre al espíritu, ¿no? Para llegar a la cumbre del amor. Y no se puede llegar si no hay esa donación, esa generosidad, esa castidad, que se vive el soltero, que vive el casado. La castidad es, digamos, como uno vive la sexualidad. Entonces, también los matrimonios. La castidad no quiere decir el celibato y no quiere decir que no haya unión conyugal, sino la castidad es el buen uso, el uso ordenado, el uso santificado, ¿no? Por eso un sacerdote bendice el lecho matrimonial, porque esa unión conyugal es santa, ¿no? Bueno, entonces, cuando se vive en este aspecto, en el noviazgo, se puede madurar. Y esta virtud protege la libertad y la verdad y la transforma en una joya que adorna la personalidad de los novios. Así, de este modo, damos paso del enamoramiento a la donación completa en el matrimonio, ¿no? Bueno, les decía que puede suceder que después de este periodo de conocimiento suficiente, ¿no?, se descubre, repetimos, que hay pocas cosas en común. Entonces, bueno, cuando uno descubre eso, también los novios tienen que tener la madurez de saber interrumpir esa relación, ese proceso, ese noviazgo, ¿no? Aunque persista esa atracción, ¿no? Pero pensando en el bien de la persona amada, cuando se ve que no se puede construir un proyecto de vida de amor, una familia, y la ruptura puede ser dolorosa, va a ser dolorosa, pero justamente la madurez y sobre todo cara a la felicidad duradera, hay que saber romper ese noviazgo, cortar. Los novios tienen que vivir esa entrega, repito, en la pureza, en la castidad, y bueno, y con cosas concretas, ¿no? Porque tendrán que evitar la complicidad de quedarse solos en su dormitorio en determinadas circunstancias, ¿no? Bueno, hay que vivir porque, bueno, también el amor lleva a la unión y hay que saber que las manifestaciones de cariño tienen que ser ordenadas y no pueden ser manifestaciones de cariño conyugales, ¿no? Entonces habrá que vivir ese espíritu de sacrificio, ¿no? El Papa Francisco al respecto dice: ¿y quién habla hoy de estas cosas? ¿Quién es capaz de tomarse en serio a los jóvenes? ¿Quién les ayuda a prepararse en serio para un amor grande y generoso? Se toma demasiado a la ligera la educación sexual. Y veamos la cultura de hoy, ¿no? Esa cultura del usar y tirar, esa cultura del lenguaje corporal, esa cultura de las modas, de la costumbre, ese hedonismo, ese egoísmo manifestado en las películas, ¿no? O en los modelos que a veces se presentan. Bueno, los novios tendrán que remar un poco contracorriente, incluso a veces de amigos muy cercanos y muy queridos, que tienen otra visión completamente diferente, ¿no? Y bien, y en este tiempo también de madurez y de crecimiento, también habrá que ir corrigiendo los defectos. Les decía en la clase pasada que es el noviazgo un momento especialísimo para cultivar las virtudes, ¿no? Y que los novios justamente serán gran ayuda para cultivar las virtudes y tratar de superar los defectos, ¿no? Entonces, un momento importante para buscar esa armonía, ¿no? San José María escribía al respecto, decía que como toda escuela de amor, hablando del noviazgo, ha de estar inspirado no por el afán de posesión, sino por el espíritu de entrega, de comprensión, de respeto, de delicadeza. Todo un proceso que exige eso, tiempo, diálogo, generosidad,
evidentemente es un tiempo para contar especialmente con la gracia de Dios, que se recibe en el sacramento de la reconciliación, la penitencia, en la Eucaristía. Qué bueno que los novios tengan ese acompañamiento, les vuelvo a repetir, de un director espiritual o de algún matrimonio que pueda acompañar y que pueda ayudar para que vayan avanzando, ¿no? Y sobre todo que piensen que el Espíritu Santo está con ellos, el Espíritu Santo es el director de orquesta, ¿no? Y si han recibido en su familia también toda esta formación, si han vivido este proceso que comienza en la infancia, será más fácil. Pero bueno, también puede uno no haber recibido aquello y puede tener ese deseo de aprender, de convertirse, de mejorar, de cambiar. El amor efectivamente transforma a muchas personas. ¿Cuántas personas se han convertido, acercado a Dios gracias al amor humano, gracias al noviazgo, ¿no? Tiempo de formación, el noviazgo es un tiempo para la catequesis sobre el matrimonio y sobre las verdades fundamentales de la fe, ¿no? Así que, en fin, es una aventura esta en la que no están solos. Por eso hay que animarlos, ser muy positivo y decirles que cuentan con la ayuda de la gracia de Dios y que también hay mucha gente dispuesta a acompañarlos y ayudarlos. Bueno, hasta aquí esta primera exposición que se titulaba La madurez de los novios, que está escrito. Yo lo que les recomiendo son los textos, porque estos encuentros son un acompañamiento, una invitación a leer los textos que son muy ricos. Este texto lo preparó Wenceslao Vial, que es médico, es sacerdote y es docente en psicología y vida espiritual en la Universidad de Santa Cruz.